Le invito a que usted abra su Biblia allí en Génesis capítulo 18. Día del Padre, uno que no puede ser padre, justo cae este domingo esta palabra del Señor. Génesis capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Hay dos grandes palabras con las que quisiera definir las verdades espirituales que este pasaje trae para nuestra vida diaria. La primera de ellas es el discernimiento espiritual y la segunda a la que me voy a referir es a la esperanza. La primera gran verdad espiritual que nos va a enseñar este pasaje para nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios es el discernimiento espiritual. Y la segunda a la que voy a referirme también para nuestra vida diaria y para nuestra relación con Dios es a la esperanza que nosotros tenemos que tener. En primer lugar, como dije, la primera gran verdad espiritual que nos enseña este encuentro de Abraham con Dios, o mejor dicho, de esta visitación que Dios tiene para con Abraham, es el discernimiento espiritual, esta vivencia, esta experiencia que se tiene en la relación con Dios y que permite darnos cuenta de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Dice la palabra del Señor allí, del versículo 1 al 5. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies, y mostraos debajo de un árbol, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. En este discernimiento espiritual al que me estoy refiriendo, hay algunas cuestiones que van a edificar ese discernimiento espiritual y van a permitir ese discernimiento espiritual y van a edificar nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. Van a edificar nuestra relación con Dios y nuestra vida espiritual. En primer lugar, cuando hablamos del discernimiento espiritual, estamos hablando de poder discernir cuando Dios está visitando de una manera especial nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestro hogar o nuestras circunstancias de vida. Sabemos por la palabra de Dios y por sus promesas que Dios siempre está con nosotros todos los días. Pero hay circunstancias determinadas en las que atravesamos como en forma personal, en nuestro matrimonio, como familia, en nuestros negocios, en nuestras circunstancias de vida, en que Dios tiene una visita, Dios hace una visitación especial para nuestra vida. Y las visitaciones que Dios hace de manera especial a nuestra vida, a los problemas que podemos tener en nuestra vida personal, matrimonial, familiar o en otras circunstancias de vida, son inesperadas. Llamo su atención a esto. Son inesperadas. Aquí nos describe la palabra del Señor a un Abraham, jefe de clan de la tribu, en donde, como sabemos,
por las costumbres de su tiempo se comenzaba a trabajar muy temprano y al mediodía las personas se detenían de sus actividades para descansar. Y encontramos a Abraham allí sentado a la puerta de su tienda, debajo de lo que nosotros diríamos o mencionaríamos hoy un alero. Él está descansando allí en el calor del mediodía y difícilmente él no hubiera visto a tres personajes que vienen caminando por el desierto. No los vio, porque ciertamente quizás no vinieron caminando. Aparecen allí directamente delante de la presencia de Abraham en forma inesperada. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 2, que él alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones estaban junto a él. En medio del desierto hubiera sido dificilísimo no ver que tres personas vienen caminando y vienen caminando específicamente rumbo a su tienda. ¿Por qué rumbo a su tienda? Porque Abraham es el jefe del clan, el jefe de la tribu que está allí. En aquellos momentos los jefes de las tribus solían tener plantado algún tipo de banderín o de estandarte o algo que mostraba que entre todas las tiendas esa era la tienda del jefe del clan o de la tribu. Y estos tres visitantes que son, se lo voy a abreviar, son dos ángeles que están acompañando al Señor, que toma forma humana allí para aparecerle a Abraham. Se aparecen en forma inmediata. Alza los ojos Abraham y allí están, como dice la palabra del Señor, junto a él. De manera inesperada, junto a él están estos tres visitantes, dos ángeles y el Señor parados directamente junto a Abraham. En segundo lugar, este discernimiento espiritual del cual estamos hablando, Abraham se da cuenta y empieza a percibir que aquí no son tres visitantes comunes, sino que discierne espiritualmente que allí está el Señor también, por la forma en que va a atenderles a ellos. Él es un hombre rico, tiene quizás decenas de sirvientes a su alrededor, pero va a entablar, después de recibir esta visitación en su hogar de parte del Señor y de los ángeles que le acompañan, le va a ofrecer una hospitalidad que sale de lo común, que solamente se le da a ciertas personas encumbradas y no a cualquier persona que hubiera pasado por el desierto, se hubiera detenido en su tienda y le hubiera pedido o le hubiera solicitado un hospedaje. Humildemente, y no porque le falte, humildemente Abraham dice en primer lugar que le va a ofrecer un poco de pan y un poco de agua. Pero inmediatamente lo que va a hacer Abraham es a pedirle ni más ni menos que a la señora de la casa, que es Sara, porque él va corriendo, va deprisa, y llamamos su atención también a esta expresión deprisa porque es constante de lo que él está haciendo. Deprisa hace una cosa, deprisa hace otra. Está dedicado y dedicándole una atención constante muy importante a estos tres visitantes, especialmente a uno de ellos que es Dios mismo. Corre a buscar a Sara para que sea su propia esposa, sea Sara la que amase el pan. Va a buscar él mismo, pudiendo haber designado cualquiera de sus sirvientes para que lo haga, va él mismo a buscar un animal para poder cocinarlo y ofrecerlo a estos visitantes que están allí presentes en ese momento, entrando en su hogar. Quiero llamar también su atención a que no siempre se ofrecía un animal, un cordero, cocinado para alguien que visitaba. Se le podía ofrecer pan, agua o cualquier otro tipo de alimento,
pero nunca, no se acostumbraba jamás a ofrecer este tipo de alimento tan caro, tan especial para personas que se visitaban allí. Pero allí es donde, en este discernimiento espiritual que tiene Abraham, está ofreciendo. Y recuerdo que en el oriente, les recuerdo que en el oriente la mesa, sea debajo de un árbol o adentro de la tienda, es un lugar de comunión, es un símbolo de comunión entre los que participan de ella. Abraham ofrece lo mejor que tiene, ¿me entienden? Lo mejor que tiene para estos visitantes que él discierne espiritualmente quiénes son los que están visitando su casa, que han llegado en primer lugar inesperadamente, que sin haberse dado cuenta en qué momento, cómo lo hicieron, se aparecieron delante de sus ojos. Y a los que él en segundo lugar los recibe ofreciéndole lo mejor que él tiene. Y en tercer lugar, lo que va a mostrar Abraham en este discernimiento espiritual, lo que nos va a enseñar este pasaje de la palabra de Dios, es cómo él es testigo y confirma de esta manera que no está equivocado en lo que está haciendo por el conocimiento divino de los que han ingresado, han visitado su hogar. Al preguntarle ¿dónde está Sara, su mujer? Llamó su atención, por favor, al versículo 9, en donde le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Este conocimiento divino. Tenemos en primer lugar esta visitación divina al hogar que tiene un problema, como es el hogar de Abraham, el matrimonio de Abraham, en donde si bien recibieron una promesa, hasta el día de hoy esta promesa no se ha hecho efectiva, no se ha cumplido, como es la de tener un hijo. Y han pasado muchos años, pero la promesa todavía no se ha cumplido. Tienen un problema de familia, un problema de matrimonio, si usted quiere, un problema en el hogar. Sin embargo, Dios visita inesperadamente este hogar. En segundo lugar, esta hospitalidad, esta comunión divina que él va a tener con Dios mismo, ofreciéndole lo mejor que él tiene, porque discierne espiritualmente quién es el que está visitando su hogar. Y en tercer lugar, confirma este discernimiento espiritual al mirar, al oír en estas palabras, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y por lo que va a ocurrir después. Ellos conocen quién es Sara. Saben que él tiene una mujer que se llama Sara. ¿Alguien se los dijo? ¿Cómo saben que tiene una esposa que se llama Sara? Él la fue a buscar, pero no dice el texto que le haya dicho a ellos que tiene una esposa que se llama Sara. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo sabe que Sara no tiene un hijo? O que Abraham y Sara no tienen un hijo. Sin embargo, lo conocen. Este conocimiento divino que se menciona allí directamente en este pasaje confirma para Abraham en su discernimiento espiritual que es Dios mismo el que está visitando su hogar, visitando su casa, visitándole en un problema particular que ellos tienen como familia, la de no tener un hijo. Y hay unas grandes lecciones en este primer punto que nos enseña la palabra del Señor a nosotros. Porque todos nosotros tenemos problemas de familia. Algunos de una índole, otros de otra, pero tenemos problemas de familia. Personales, matrimoniales, familiares o en otras circunstancias
Pero tenemos problemas. Y lo que nos enseña esta palabra de Dios, que quizá nuestro problema no sea no haber tenido un hijo, sino que son otros los problemas. Y lo que enseña la palabra de Dios en primer lugar aquí, es que nosotros no solamente estemos abiertos a recibir una bendición, una visitación especial de Dios en nuestro hogar, inesperado, ¿entienden? Quiero llamar su atención a esto, en forma inesperada, cuando menos lo esperamos. Abraham recibe esta visitación de Dios mismo con 12 de sus ángeles en el calor del mediodía en la puerta de su tienda. Así obra Dios. Cuando quizá menos lo esperamos o menos lo entendemos, Dios se hace presente en nuestro hogar, visitándonos cuando menos lo esperamos, en forma inesperada. Y nosotros no solamente tenemos que saber que Dios puede obrar de esta manera, sino también debemos pedírselo. Pedirle a Dios, en medio de nuestro problema, que nos visite, que venga a nuestro hogar, que venga a nuestra vida, que venga a nuestro matrimonio, a nuestras circunstancias de vida en forma inesperada, cuando Él quiera, como Él lo desee. Él es soberano para hacerlo. No hace falta ni siquiera que nosotros lo pidamos. Pero sepamos cómo Dios obra. Dios puede visitar nuestra vida y las circunstancias de nuestra vida y sus problemas de forma inesperada. Segunda gran lección que nos enseña esta porción de la palabra de Dios, que cuando nosotros en nuestro discernimiento espiritual podamos ver que Dios está visitándonos. Porque, amados, si somos cristianos espirituales, como debe ser, sabemos muchas veces cuando Dios está obrando, ¿o no? Amén. Sabemos muchas veces cuando Dios está haciendo algo especial en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras circunstancias especiales de vida, la salud, etc. Sabemos cuando Dios. Y ahí es donde Abraham nos da una gran lección: ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos. Ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos. Aquí Abraham no solamente le ofrece pan y agua al principio, en palabras, humildemente, cuando es rico, pero lo hace de una manera para expresar su humildad, porque en realidad lo que va a hacer es ofrecerle lo mejor que tiene, y hecho por quienes no tendrían que haberlo hecho, porque no lo hacen los sirvientes, sino que ellos mismos se encargan, salvo el cocinar el animal. Ellos mismos se encargan deprisa, como dice la palabra del Señor, de atenderlos a ellos para que estén allí alimentándose y para luego seguir su camino. Y vemos quizás a Abraham allí esperando una palabra. Era costumbre también cuando se atendía a las personas que el dueño de casa se acercara. Y Abraham hace esto. Mientras ellos están almorzando, por decirlo de alguna manera, él está parado allí, al lado de ellos, dispuesto a atenderles, ofreciéndoles lo mejor que puede. Y nosotros, está la gran lección que nos da a Dios, que nos da Abraham a nosotros. A partir de este pasaje, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos ofrecerle a Dios? Cuando nos damos cuenta que Dios está visitando nuestro hogar, o lo ha visitado ya, visitando nuestras circunstancias de vida, nuestro matrimonio. ¿Qué es lo mejor que puede ofrecerle? Dios no necesita un becerro, ni un poco de pan, ni un poco de agua.
Pero sí hemos sido llamados todos para rendirle adoración. Muchas veces con tristeza vemos personas a las cuales Dios inesperadamente ha visitado su hogar, ha visitado su cuerpo en salud, en sanidad, ha visitado su vida económica en trabajos nuevos o en mejoras salariales, ha visitado su matrimonio en restauración espiritual, ha visitado su familia de múltiples maneras. Y en lugar de rendirle adoración, que es para lo que Dios también nos ha llamado, fundamentalmente lo que vemos que una vez recibida la visitación inesperada, especial de parte de Dios en su vida, no regresan nunca más a un templo. Es triste y lamentable porque es la respuesta a casi un evangelio de estos tiempos de venga y reciba, cuando en realidad deberíamos ser nosotros los que demos a Dios lo mejor que tenemos por toda la bendición que hemos recibido. Dios vino a nuestra vida, si hacemos memoria, en forma inesperada, trayéndonos el arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento, la vida nueva, la salvación, motivo por el cual no nos alcanza la vida para rendirle adoración a Dios. Dios ha visitado nuestra vida, dándonos en muchos casos, la gran mayoría, hijos, como en un día como hoy que se celebra el Día del Padre, en donde deberíamos rendirle siempre adoración a Dios al mirar la bendición que Dios nos ha dado. Sin embargo, no nos reunimos para adorar a Dios por eso. Parecería que es un hecho natural. Abraham nos enseña que cuando Dios visita nuestra vida en forma, y en todo momento, por supuesto, pero particularmente partiendo de este pasaje, cuando Dios visita nuestra vida en forma inesperada, o nos ha dado un cónyuge, y nos bendice con su presencia, nosotros debemos darle a Él lo mejor que nosotros tenemos, lo mejor que podemos brindarle. Y en tercer lugar, la tercera gran enseñanza que esta porción de la palabra de Dios nos da, es que Dios conoce toda nuestra vida, amados. Conoce las circunstancias de vida por las que estamos atravesando. Estos problemas de familia de los que hablamos al principio, en los que Dios se hace presente de manera inesperada, sea en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, en la familia o en otras circunstancias particulares, Dios las conoce. Por supuesto debemos decírsela en oración, pero Dios las conoce. Y esta es la prueba que Dios le dio a Abraham. Conoce que tiene una mujer que se llama Sara. Conoce que se llama Sara. Sabe que no tiene hijos. Con todo lo que esto, la aflicción que significaba para un hombre, en su contexto histórico y cultural, lo que significaba para un matrimonio judío y especialmente para la mujer no tener hijos. Dios conoce las circunstancias personales, conoce tus circunstancias personales que estás atravesando, económicas, de salud, matrimoniales, familiares, con los hijos, en el trabajo. Dios conoce nuestras circunstancias de vida. Esto
tenernos absolutamente claro. Solamente discernir que Dios está haciendo algo. Y cuando discernimos que Dios está haciendo algo especial en nuestras vidas, saber que Dios primero sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Quizá no es lo que nosotros esperamos, pero Dios sabe lo que hace. Y debemos recordar esto y no olvidarlo nunca. Que Dios conoce mis circunstancias y la tuya. Sabe lo que vos estás atravesando con tus hijos. Sabe lo que Dios lo que vos estás atravesando en tu trabajo. Sabe Dios lo que estás atravesando en tu familia. Sabe Dios lo que estás atravesando en tu fuero íntimo, en tu vida íntima, personal. Dios lo sabe. Y nosotros tenemos que poder no solamente discernirlo, sino también pedirlo. En oración, por ejemplo, doblar nuestras rodillas más seguido y entrar en oración con el Señor, esta comunión de la que hablamos. Señor, tú sabes lo que estoy atravesando. Tener la certeza, la seguridad de que Dios conoce todas nuestras circunstancias. Y no solamente eso, que Dios puede transformarlas. Dios acá conoce lo que está atravesando Abraham y Sara. Les ha hecho promesas en el pasado, como las tenemos nosotros hoy. Muchas que todavía quizá no las vimos cumplidas. Y le vuelve a reafirmar lo que va a hacer. Por eso una de las grandes, la primera grande verdad espiritual que este pasaje nos enseña es el tener discernimiento, desarrollar nuestro discernimiento espiritual y pedirlo. La presencia de Dios en nuestra vida en momentos particulares. Sabemos que Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, es su promesa, como la hemos cantado hoy aquí. Pero también podemos, a pesar de saber eso, aún sabiendo eso, orar y pedirle a Dios que nos visite inesperadamente. Pedirle a Dios que nos permita ofrecerle y nosotros tomar la decisión de ofrecerle a Él lo mejor que tenemos. Y por la palabra de Dios sabemos lo que Él espera. Y tener esta seguridad, amados, de que Dios sabe lo que estás pasando. Dios lo sabe. Si hay alegrías, o si hay tristezas, o si hay problemas, si hay injusticias, Dios lo ve. Dios ve lo bueno y ve lo malo, ve todo. Y eso tiene que para nosotros, tiene que traernos un tremendo consuelo, una tremenda esperanza, cualquiera sea el problema de familia que estemos atravesando. Porque en el discernimiento espiritual, estas cosas que he mencionado, la visitación especial de Dios inesperada, poder ofrecerle nosotros a Dios lo mejor que tenemos y la seguridad de que Dios conoce todas las cosas, esto tiene que edificar no solamente nuestra fe, sino también nuestro discernimiento espiritual cuando Dios hace algo inesperado en nuestra vida. En segundo lugar, la otra palabra a la que me quiero referir y que forma parte de la enseñanza espiritual de este pasaje de la palabra de Dios, este párrafo de la palabra de Dios, de este momento tan tremendo que están viviendo Sara y Abraham,
es la palabra esperanza. Es la palabra esperanza. Dice así la palabra de Dios desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Dijimos que la segunda gran palabra espiritual, principio, que nos enseña este párrafo de la palabra del Señor, es la esperanza la que nosotros tenemos que tener en los problemas de familia en nuestro hogar, o en los problemas personales, o en las distintas circunstancias de vida que nos toca vivir. Nosotros tenemos que tener esperanza. Esperanza en la palabra de Dios, esperanza en las promesas del Señor. Y así como antes mencioné, tres aspectos que nos edifican nuestra vida diaria, que edifican nuestra relación con Dios. Ahora yo quiero mostrarle tres aspectos que atentan contra la esperanza. Quiero mencionarle tres aspectos que atentan contra la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Hemos cantado también hoy aquí. A la esperanza de la cual nosotros tenemos que tener en la palabra de Dios, en las promesas del Señor. En primer lugar, tenemos que aprender a oír bien. Escúcheme por favor muy bien esto que le voy a decir. Tenemos que aprender a oír bien o a leer bien, mejor dicho, en esta dispensación que vivimos, a leer bien, porque no hay nuevas revelaciones, a leer bien las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Primera advertencia de algo que nos hace, que atenta contra la esperanza que nosotros tenemos en las promesas de Dios, es aprender a leer bien las promesas que el Señor ha dejado para nosotros en su palabra. Le invito a que vaya a Génesis capítulo 17, el anterior. Génesis capítulo 17, versículo 15 y 16. Allí Dios le hace la promesa a Sara de que, allí Abraham, de que va a ser padre. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sara, mas Sara será su nombre y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Mire todo lo que le está prometiendo el Señor a Abraham con Sara. Y Abraham ya tiene más de 75 años aquí,
Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo? Se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Dice Dios aquí, ¿cuándo le va a dar un hijo? ¿Dice Dios cuándo se lo va a dar? No lo dice. Esto nos enseña a leer bien las promesas de Dios. Porque Dios le dice que se lo va a dar. Dios no dijo cuándo. Dios dice que se lo va a dar. Que la va a bendecir, que va a tener un hijo, que va a ser madre, etcétera, etcétera. Pero no le dijo cuándo. El que saca las conclusiones equivocadas, dudando del poder de Dios, es Abraham. Que primero se ríe a esto, a un hombre de 100 años, y Sara que tiene 90, y que aparte es estéril. Debemos tener cuidado con eso, porque esto atenta contra nuestra fe y contra también nuestra esperanza. Dios nos ha dejado, como hemos cantado hoy, bellas palabras de vida, promesas. Pero en algunos casos nos dicen cuándo esas promesas se van a cumplir. Y nosotros, como hemos aprendido hoy en la escuela dominical, vivimos sufriendo. ¿Por qué? Porque la hija no se convirtió hoy, o el hijo no se convirtió la semana próxima, el esposo no se convirtió después que me convertí yo. Y así seguimos con innumerables cosas que traen tristeza, traen desazón, afectan nuestra vida espiritual, nuestra esperanza. ¿Pero por qué? Porque no hemos leído bien. Y le estamos haciendo decir como Eva y la serpiente, le estamos haciendo decir a la palabra de Dios o a Dios mismo cosas que Dios no dijo. Y esto atenta contra la fe. Y esto es lo que, en primer lugar, la palabra de Dios nos enseña aquí, en que tenemos que ver que en primer lugar, aprender a leer bien, a oír bien las promesas que Dios nos ha dejado, porque estas cosas atentan contra nuestra esperanza, atentan contra nuestra fe. Génesis capítulo 18, por favor, mira el versículo 10. Dice la palabra del Señor allí, Dios le está diciendo a Abraham, Génesis 18, verso 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, le vuelve a remarcar su promesa, y según el tiempo de la vida, aquí Sara tendrá un hijo. Fíjese que tampoco le dice cuándo, según el tiempo de la vida, pero después le dice, y Sara, Sara escuchaba a la puerta detrás que estaba detrás de él. Pero, versículo 14, dice el Señor aquí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. ¿Cuál es el tiempo señalado? El tiempo que Dios diga. No el tiempo que diga Abraham, ni el tiempo que piense Sara. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Dios no está alterando aquí. Llamo su atención en esto. Dios no está alterando aquí los tiempos de la vida. Sara va a tener que esperar para tener un hijo. Si queda embarazada, va a tener que esperar sus 9 meses, por lo menos. ¿No es cierto?
Pero lo que sí va a hacer es que el de 90 años, el de 100 años que antes se reía, puede engendrar. Y la Sara que tiene 90, y como dice aquí, para describir de una manera, Abraham, versículo 11, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. Sara está menopáusica, y cualquiera sabe que después de la menopausia es imposible que conciba. Sin embargo, Dios les está diciendo allí, hay algo imposible para mí. Aquí nos habla la palabra del Señor de lo segundo que tenemos que evitar, porque atenta, destruye nuestra esperanza en la promesa de Dios, en la palabra del Señor, y es el caer en la incredulidad. En la incredulidad, en la palabra del Señor. En el versículo 11 que hemos leído, se describe la situación de los dos, de Abraham y de Sara. Son viejos. Así dice. Son mayores. Y más que mayores de la tercera edad. Abraham de 100, Sara de 90, por lo menos. Una Sara que ya no tiene una capacidad física de engendrar porque es menopáusica. Y aparte es estéril. Nos habla de las circunstancias físicas. Pero también nos habla de las circunstancias de tiempo, porque ya hace tiempo que ellos han tenido la promesa de que van a tener un hijo. Y llamo su atención a esto. Si usted mira las circunstancias de su propia vida, y mira y pone la mirada en que el tiempo transcurre, escúcheme por favor bien, que el tiempo transcurre y la promesa no se cumple, si pone su mirada allí, su fe en la esperanza, va a ser destruida. Va a ser destruida. Porque el tiempo mina, va minando lentamente nuestra esperanza, porque usted es como que escuchar una palabra y pasó una semana y pasó dos y pasó un año y pasó dos y la promesa esta todavía del Señor no se cumple. Entonces no creo más. Entonces terminamos como Abraham riéndose. Sí. A un hombre de 100 años vas a tener un hijo. Sin embargo, cuando tenía 75 salió sin saber a dónde iba, creyendo en Dios. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cómo? Hace 25 años atrás, Abraham sale sin saber a dónde iba, a una tierra prometida, creyendo a ciegas en Dios. Y ahora pasó el tiempo. Y cuando recibe una palabra de Dios mismo, ¿qué hace Abraham? Se ríe. Cuidado. Cuidado. Porque podemos hacer caer en lo mismo. Empezamos nuestra vida de creyentes creyendo la palabra de Dios de una manera terrible, tremenda. Y cuando pasan los años, Dios nos habla y uno dice, no, ya esto no sucede más. Si ponemos la mirada en lo físico y ponemos la mirada en el tiempo,
cuando las cosas no se cumplen, frente a la palabra de Dios. Cuidado, porque esto puede destruir nuestra esperanza. Son elementos que destruyen nuestra esperanza. Y en tercer lugar, fíjese, antes que eso, por favor, vaya a Romanos capítulo 4. Porque acá hay alguien que se corrigió, que primero se ríe, pero después corrige, porque se da cuenta que está equivocado, y es Abraham. Romanos capítulo 4, del versículo 18 en adelante, allí dice la palabra del Señor, describe esta corrección de Abraham. Romanos capítulo 4, verso 18. Primero se rió, pero después corrigió el error. Dice la palabra de Dios, él creyó en esperanza contra esperanza. Deberíamos tener, en lugar de los stickers de la panadería en nuestra casa y de la roticería, deberíamos tener un cartel grande que dijera, creemos en esperanza contra esperanza. Para cualquier problema de la vida, creemos en esperanza contra esperanza. Cuando el mundo no la tiene, nosotros sí la tenemos, porque somos cristianos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Escuche bien. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ve, acá corrigió. Acá Abraham se corrigió. Al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por tanto, también la fe le fue contada por justicia. Él no dudó de la promesa y no dudó del poder de Dios, porque no se engañó. Abraham mira su cuerpo y dice, sí, tengo 100 años y yo no puedo engendrar. Miro a Sara, es estéril, menopáusica y ella no puede engendrar. Esto es realidad. No hay nada que declarar aquí, como escuchamos por ahí. Empieza a declarar usted que... No declare nada. Si es estéril, es estéril. Y si tiene 100 años, tiene 100 años. No va a engendrar nadie. Lo que no puede dudar y lo que no tiene que declarar nada, porque esto es una herejía, es brujería. Uno no debe dudar de la promesa de Dios. Uno tiene que dudar del poder que Dios tiene de cambiar algo. Dios, no nosotros, miserables, caídos, débiles. No debemos dudar del poder de Dios, porque cuando empezamos a dudar del poder de Dios, entonces estamos destruyendo nuestra esperanza. Si nosotros no tenemos esperanza en el poder de Dios, no espere nunca que Dios la resucite de entre los muertos. ¿No es cierto? Si hay algo que esperamos, que así como el poder de Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también nos resucite a nosotros. Pero para eso hay que creer en el poder de Dios. Si yo no creo en el poder de Dios, no espere que Dios la va a levantar. Si la levanta por gracia, a pesar de la falta de fe suya. Pero esta falta de dudar del poder de Dios destruye nuestra fe. Llamo su atención a la palabra del Señor allí en el versículo 13 y 14.
de Génesis capítulo 18. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La traducción de la palabra difícil en el hebreo es extraordinaria. Lo que Dios le está diciendo a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa extraordinaria que yo no pueda hacer? Porque cosas difíciles usted y yo podemos hacer, ¿no es cierto? Podemos hacer. Pero cosas extraordinarias, solo Dios. En el mejor sentido bíblico de la palabra, cosa extraordinaria, solo Dios. Y lo que Dios extraordinariamente va a hacer con Abraham y Sara es que puedan concebir. No importa la edad que ellos tengan, y el capítulo 21, verso 1 nos va a enseñar el cumplimiento de esa promesa. No lo vamos a ver, después usted puede leerlo en su casa. Sabemos que la promesa se cumplió al tiempo en el que el Señor les ha dicho. Pero lo que quiero resumir y remarcar estas grandes enseñanzas que la palabra de Dios en este segundo lugar nos deja para nosotros como cristianos. En primer lugar, como hemos mencionado, en el saber oír, saber leer las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, a no agregarle y a tampoco a quitarle, a no tergiversarlas, a no interpretarlas como a nosotros nos parece. Porque después cuando las cosas no sucedan, los primeros que sufrimos somos nosotros. Somos nosotros. Hay mejores que yo. Lo que quiero decir es que busque buen maestro. Oiga buenos maestros. No indaguemos tanto en las redes sociales con gente que dice, promete, declara y dice cualquier cosa de la palabra de Dios. Y después que prometen falsos profetas, falsos maestros, que prometen lo que Dios nos prometió, que enseñan lo que Dios no enseñó, que hablan palabras que Dios nunca dijo. Y saben, los únicos lastimados y dañados es el pueblo de Dios. Son los hijos del Señor. No es nuevo esto. Ya lo enseñaba Jeremías. Anuncian paz y no la hay. El único dañado es el pueblo de Dios, nosotros. Aprendamos como una gran verdad que nos enseña la palabra de Dios a leer bien las promesas de Dios, a escuchar bien lo que Dios ha prometido. En segundo lugar, a no caer en incredulidad frente a la palabra de Dios. No dudar del poder que Dios tiene y que sigue teniendo para visitar nuestra vida en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, nuestro matrimonio, en nuestra vida personal. Dios puede presentarse como Abraham al calor de un mediodía, cuando usted menos lo espere, porque Dios sabe todas las cosas. Abraham, Sara, este párrafo de la palabra del Señor nos enseñan estas cosas, y algo, y con esto termino. Una de las grandes verdades que nos enseña la palabra de Dios también aquí al finalizar con Sara.
Abraham se rió cuando escuchó la palabra de Dios, pero se corrigió. Y lo hemos leído y por esa razón les he hecho leer este pasaje. Sara se salvó por gracia, porque a la incredulidad le agregó la mentira. ¿Por qué te reís? Dice Dios, de mi palabra, de mi palabra. ¿Qué dice Sara? Yo no me reí. ¿Qué dice Dios? Sí te reíste. Así como Dios sabe que son viejos, que es estéril, que se llama Sara, que tiene una esposa, Abraham, etc., también Dios la ve detrás de la puerta, riéndose de lo que Dios está diciendo. Y recibe un serio reproche y en la gracia del Señor ahí quedó. Pero no siempre quedan así las cosas. No siempre. Y la Escritura, y no tengo tiempo para explayarme, pero la Escritura enseña que no siempre ha quedado así. La incredulidad. Y quiero cerrar con esto. En la mesa de mi casa tuve un pastor hace mucho tiempo. Hace unos 4 o 5 años atrás. Y cuando hablábamos de las experiencias espirituales como pastores que hemos tenido y de lo que dice la palabra de Dios, ¿sabe qué pasó? Se rió. Me dijo, seguí contándome porque tengo media hora más para estar con vos. Así me sigo riendo. 2 meses después no estaba más en el ministerio. Tengamos cuidado. Mucho cuidado con reírnos, con tomar livianamente lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios tiene toda la misericordia, pero no siempre las cosas quedan así como son con Sara. Dios cumplió su palabra, pero Sara tuvo un fuerte reproche de parte de Dios. Porque a un pecado le agregó el otro, a la incredulidad le agregó la mentira. Aún así, en su gracia, Dios los bendijo. Y al tiempo señalado, según el tiempo de la vida, Sara tuvo un hijo. Un problema de familia al que Dios visitó inesperadamente, al calor de un mediodía, y trajo bendición. ¿Por qué no puede hacer lo mismo con nosotros? ¿Por qué no? Somos hijos de Abraham. Somos hijos del Señor. Quizá no tenemos problema con no tener un hijo, pero tenemos otros problemas. Dios puede visitar. Pidámosle que lo haga. Y bríndale a Él lo mejor que usted pueda.